En los próximos minutos, se enfrentará al conocimiento más prohibido, psicológicamente brutal y, en última instancia, liberador jamás extraído de las profundidades del sufrimiento humano. Esto no es una lección de historia, es un análisis del alma femenina, realizado no en un laboratorio estéril, sino en el gélido infierno del Gulag soviético, donde los extremos del hambre, la traición y el aislamiento actuaron como un ácido cruel, despojando de toda pretensión social para exponer la naturaleza cruda y sin adornos de la lealtad y la traición. Los hombres quienes sobrevivieron a esta máquina de muerte, trajeron a casa un secreto, un patrón de comportamiento femenino alarmantemente constante, que desafía todos los cuentos de hadas que nos han contado. Este es el secreto de las almas gemelas, y comprenderlo es nada menos que un escudo intelectual y emocional contra el silencioso y apacible mundo de las relaciones modernas. Durante siglos, los filósofos han debatido la naturaleza de la mujer, el amor y la fidelidad en sus acogedores estudios con paneles de roble y sus soleadas águras atenienses. Desarrollaron teorías elegantes, hermosas en su abstracción, pero en última instancia inútiles ante la cruda y real crisis de la vida y la muerte. Su laboratorio era la mente. Nuestro laboratorio, al que estamos a punto de entrar, fue construido por la NKVD. Sus sujetos de prueba fueron millones de hombres, condenados por una palabra, una mirada, una broma, arrancados de sus familias y arrojados a una picadora de hielo. Hambre y desesperación. Y la variable más importante de este cruel experimento fueron las mujeres que dejaron atrás, sus esposas, sus amantes, sus madres, las guardianas de sus recuerdos, las anclas de sus vidas pasadas. Lo que estos hombres descubrieron, con un dolor casi indescriptible, fue una sombría taxonomía de la psique femenina bajo presión. Trazaron los contornos precisos del amor condicional y desenmascararon las impactantes limitaciones biológicas que pueden anular un afecto de toda la vida en un instante. Este conocimiento se pagó con sangre, congelación y almas destrozadas. Es la píldora roja definitiva, forjada no en foros de internet, sino en el perafrost de Kalema. Alexander Solzhenitsyn, el gran cronista de esta agonía, documentó no solo la brutalidad del Estado en sus obras monumentales, sino especialmente el archipiélago Gulag y un día en la vida de Iván Denisovich. Proporcionó una documentación meticulosa e implacable de este gran experimento sociológico. Documentó las cartas que nunca llegaron, los papeles de divorcio que sí llegaron, las historias susurradas en literas, congeladas mucho después de que se apagara la luz. Nos proporcionó los datos. Nuestra tarea es descifrarlos, superar la conmoción y el horror, y extraer los principios atemporales y brutales. No se trata de misoginia. Se trata de reconocer patrones a gran escala histórica. Se trata de comprender los mecanismos del corazón humano para que nunca te pillen desprevenido. El beneficio de este conocimiento es una libertad clara y sobria. Es la capacidad de ver el mundo como es, no como te gustaría que fuera. Es el fin de la traición ingenua y el comienzo de la verdadera fuerza soberana. Imaginemos un momento específico, un caso de estudio grabado profundamente en la memoria del archipiélago. Imaginemos a un hombre, llamémosle Yevgeny, un joven y brillante ingeniero de Leningrad. Su delito: era demasiado talentoso, demasiado prometedor, un rival potencial para un funcionario menor del partido. Una noche, llamaron a la puerta y lo arrestaron. Su mundo se reduce al tamaño de una furgoneta negra. Su único consuelo, su única conexión con la humanidad es la imagen de su esposa Ana. Su sonrisa, la forma en que saluda desde la ventana de su apartamento. Lo llevan a juicio y lo condenan a 10 años de trabajos forzados por espionaje. Una acusación tan absurda que da risa pero mortal. Lo transportan durante semanas en un sofocante vagón de tren lleno de heces, hasta un campamento en Borutoa, al norte del Círculo Polar Ártico. Su vida se convierte en un cálculo de calorías. 500 gramos de pan por cumplir con los requisitos para cortar leña o extraer carbón. 300 gramos si no los cumple. Los hombres mueren por una astilla, una tos o simplemente por tumbarse en la nieve y no levantarse.
Durante su primer año, Ginny sobrevive con dos cosas: pan y esperanza. Ana encarna la esperanza. Siempre que se le permite, escribe cartas en preciosos trozos de papel. Pone toda su alma en ellas. Habla de su pasado, de su futuro, de su amor eterno. Le asegura que es inocente, que es fuerte, que volverá. Desesperado, espera una respuesta, una señal de que aún existe en el mundo más allá del alambre de púas. Pasan los meses, nada. Su mente, debilitada por el hambre, empieza a inventar imágenes horrorosas. Quizás esté muerta, quizás ella misma esté en prisión. Este miedo es un veneno, más fuerte que el frío. Entonces, después de 14 meses, llega una carta. No es el paquete grueso y cálido con el que soñaba. Es delgado, oficial. Con mano temblorosa y congelada la abre. No es de Ana, es del Tribunal Soviético Local de Leningrad. Es una solicitud de divorcio que presentó debido a su condena y exilio. Adjunto una breve nota manuscrita. Ivani, perdóname. Esto es demasiado difícil. Tengo que pensar en mi vida ahora. No intentes contactarme de nuevo. Me he vuelto a casar. De Ana. La conmoción no es emocional, es físico. Es una patada en el pecho. El aire abandona sus pulmones. El mundo, ya gris, se vuelve completamente blanco y negro. El último pilar de su resistencia se desmorona. Esa noche no come su ración de pan, la regala. Mira fijamente el techo del cuartel y la voluntad de luchar, la voluntad de soportar lo insoportable simplemente se evapora. No fue la bala de un guardia lo que lo mató, sino unas pinceladas de tinta en una página. Su cuerpo yacerá allí, como una cáscara vacía, durante varios meses más, hasta que una neumonía leve, que hombres más fuertes pueden combatir, se lo lleve silenciosamente. Esta historia no es un caso aislado. Solzhenitsyn documenta miles de jevanes. Escribe: la esposa de un prisionero debía elegir inmediatamente entre negar a su marido o entregarse a la ruina. ¿Y cuántos eran capaces de tal heroísmo? 1 entre 100, 1 entre 1000. Esta es la primera ley del secreto de Solzhenitsyn. La probabilidad de ser abandonado es inversamente proporcional al costo social y material de la fidelidad. El amor no es un recurso infinito, es una moneda. Y cuando el tipo de cambio cae, la mayoría de las carteras se liquidan, porque es simplemente crueldad, debilidad. Los soljanistas y los sociólogos que han estudiado este fenómeno apuntan a algo más profundo, algo biológico y evolutivo. Las mujeres son las mediadoras de la vida. Su principal objetivo evolutivo es la supervivencia y la procreación. Son hipergámicos por naturaleza y están programados para buscar al mejor proveedor y protector disponible. El valor de un hombre está inextricablemente ligado a su estatus social, sus recursos y su capacidad para proyectar fuerza y seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, el Estado le arrebató todo eso a Yugenei. Ya no era un ingeniero brillante, un proveedor ni un protector. Era un convicto, un no humano, un paria social, un callejón sin salida genético. Estar asociada a él significaba la ruina para ella y sus futuros hijos. Su amor, por muy genuino que fuera en el pasado, estaba ligado a su estatus. Cuando este estatus se destruyó, el amor no pudo sobrevivir para la gran mayoría. El abandono no fue necesariamente malicioso. A menudo fue un acto brutal y pragmático de autopreservación evolutiva. Ella no lo traicionaba, se salvaba a sí misma. Comprender este cálculo biológico sobrio es el primer paso para aliviar el dolor emocional de la traición. No te traicionan por ser quien eres. Te descartan por lo que has logrado o no en el mercado de la supervivencia. Pero la historia no termina con las Ivkinis, porque existía otro tipo de mujer mucho más inusual, la excepción que confirma la regla. Solzhenitsyn las llamaba las mujeres Sek, o las mujeres de Semberist, en referencia a las mujeres nobles que siguieron a sus maridos exiliados a Siberia tras el fallido levantamiento de 1825. Estas eran mujeres que desafiaron las adversidades. No solo se mantuvieron leales, sino que lucharon activamente. Renunciaron a sus cómodas vidas, sus carreras, su estatus social. Se mudaron a pueblos miserables y remotos, cerca de los campos, solo para estar más cerca. Durante años, hicieron filas interminables para entregar escasos paquetes de comida. Unas pocas papas, un terrón de azúcar, un trozo de salchicha, que a menudo significaban
la diferencia entre la vida y la muerte para sus maridos. Se convirtieron en expertos burocráticos, redactando apelaciones incansablemente, acosando a funcionarios y negándose a ser silenciados. Su lealtad no era pasiva, era una resistencia furiosa y activa. Consideremos la historia de Natalia Rizoaya, la primera esposa de Solzhenitsyn. Su relación fue una montaña rusa, turbulenta, que se convirtió en un microcosmos de precisamente estos problemas. Tras su arresto en 1945, inicialmente se negó a divorciarse. Era estudiante y tenía toda la vida por delante. La presión era enorme. Sin embargo, se carteaba con él y le enviaba todo lo que podía. Pero a medida que pasaban los años y no se vislumbraba un final, la presión quebrantó su determinación. En 1949, cedió a las implacables exigencias del Estado y la sociedad y se divorció de él. Esto fue un golpe devastador para los solllanitas de los campos. Pero en un sorprendente cambio de rumbo, volvió a buscarlo cuando fue liberado al exilio interno en 1953 y se volvieron a casar en 1957. Su lealtad, aunque algo frágil, no se había disuelto por completo. Su divorcio posterior fue el resultado de un conflicto distinto. El conflicto entre el hombre que regresó del abismo, transformado para siempre, un profeta empedernido, y la mujer que deseaba llevar una vida normal con su joven esposo, a quien recordaba, pero su historia demuestra la aplicación compleja, caótica y a veces contradictoria de estos principios. Incluso las excepciones están plagadas de dificultades. ¿Qué distinguía a una Natalia de una Ana? ¿Qué rasgos de carácter definían a la esposa decembrina? Solzhenitsyn sospecha que era una combinación de inmensa fuerza personal, un concepto profundo, casi espiritual, del amor que trascendía las circunstancias materiales y a menudo cierto fervor ideológico o independencia espiritual, lo que las hacía inmunes a la presión social. Veían a su marido no como lo que la sociedad esperaba de él, un criminal, un enemigo, sino como lo que realmente era. Su hipergamia no se debía a su estatus social, sino a un carácter más profundo e inquebrantable que reconocían en él. Una cualidad que ni siquiera el Gulag podía borrar. Esta es la segunda ley del secreto Solzhenitsyn. La lealtad incondicional es una anomalía histórica, atribuida a una pequeña fracción de mujeres que poseen virtudes selectas, como la independencia extrema y la fuerza ideológica. No se puede esperar. Solo puedes reconocerlo y apreciarlo, con gran gratitud si tienes la suerte de encontrarlo. Cualquiera que arriesgue su supervivencia emocional en la búsqueda de una mujer, así está apostando contra la casa en un juego donde, históricamente, las probabilidades están catastróficamente en su contra. Esto no es historia antigua. El Gulag es simplemente la lente extremadamente concentrada a través de la cual se observa una verdad que opera a nuestro alrededor todos los días, en cada ciudad y en cada relación. Los mecanismos son simplemente más suaves, más lentos, más insidiosos. Un hombre pierde su trabajo, un hombre cae en depresión, un hombre enferma de una enfermedad que le roba fuerza y vitalidad. Un hombre simplemente no logra mantener su figura, liderar ni proyectar una imagen de fuerza y seguridad. La lenta retirada del afecto, la pérdida de respeto, las miradas condescendientes, el discurso de te amo, pero no estoy enamorado de ti. Estos son los equivalentes modernos y civilizados de los papeles del divorcio de Anya. Es el mismo imperativo biológico, desarrollándose a cámara lenta, solo que sin el dramático telón de fondo de la nieve siberiana. La prisión ha sido reemplazada por las sutiles restricciones de las expectativas sociales y los enredos financieros. Pero la prisión es real. La traición se siente igual de definitiva, igual de absoluta cuando llega. El soldado necesita en secreto, te ofrece el marco para preverla. Te permite diagnosticar el estado de tu propia relación, no con esperanza y oración, sino con la mirada fría y analítica de un historiador que estudia un patrón recurrente. Elimina la sorpresa y con ella gran parte del dolor. El dolor es reemplazado por la fuerza, el poder de la previsión. Este conocimiento es tu primera capa de protección, pero es solo el principio. Para los hombres de los campos que recibieron estas cartas, su reacción significó la vida o la muerte. Ivani dejó su pan y murió.
Pero ¿qué hicieron los supervivientes? Ingirieron esta píldora negra definitiva, la más amarga de todas las verdades, y la usaron no como veneno para suicidarse, sino como combustible para forjarse en algo inimaginablemente resistente, capaz de sobrevivir al propio Estado. ¿Cómo convirtieron esta traición definitiva en los cimientos de una nueva masculinidad inexpugnable? La respuesta a esta pregunta y el paso final y decisivo hacia la dominación secreta de los solenitas reside en la forja. Revelaremos la mentalidad de las sobrevivientes y mostraremos cómo transfirieron su esperanza de los corazones inestables de las mujeres a la fortaleza inquebrantable de su propia misión. Desvelaremos la transformación psicológica que transformó a las víctimas en fénix y cómo se puede aprovechar la misma sabiduría ancestral y gélida para construir una vida con sentido, tan poderosa que la traición se convierte en un susurro irrelevante en el viento. El hombre que abrió el delgado sobre oficial y leyó su obituario, no en el periódico, sino escrito a mano por su esposa, se encontraba en el momento más crítico de su vida. La conmoción fue un acontecimiento devastador que sacudió los cimientos de su mundo. En el silencio gélido del cuartel, rodeado de los fantasmas de hombres ya destrozados, se enfrentó a una decisión que, en esencia, reducía toda la filosofía humana a una única y brutal decisión. Podía seguir el camino de Ibenei, podía dejar que la frialdad que le recorría el corazón se extendiera por sus extremidades, rendirse al vacío y permitir que su cuerpo completara lo que la traición había comenzado. O podía hacer otra cosa, algo mucho más difícil, mucho más antinatural y, en última instancia, mucho más poderoso. Podía aceptar lo inaceptable. Podía tragarse la píldora negra, no como veneno, sino como un tónico amargo. Podía asomarse al abismo de la verdad última. Su existencia, su valor, su derecho a amar dependían ahora de cosas que escapaban a su control. Y en lugar de llorar podía asentir. Podía decirse a sí mismo, así es el mundo ahora. Lo sé. Ese momento de aceptación no fue un momento de derrota. Fue el primer paso decisivo en su desarrollo. Los supervivientes del Gulag. Los hombres que años después emergieron de la alambrada con cicatrices en el cuerpo, pero con un espíritu aterradoramente ileso, habían experimentado este desarrollo. Descubrieron un cambio aterrador y liberador, precisamente lo que pretendía destruirlos. La privación total de reconocimiento, amor y estatus podía convertirse en la fuente de su máxima fuerza. Cuando todos los pilares mundanos que conocían les fueron arrebatados, se vieron obligados a buscar apoyo en sí mismos. El soldado Nixon llamó a este proceso ascensión. Escribió sobre personas que, despojadas de todo su ser, se preocupaban menos por sus cuerpos y más por sus almas. Solo cuando yacía allí sobre la paja podrida de la prisión, sentí los primeros atisbos de bondad en mi interior. Bendita seas, prisión, por ser parte de mi vida. Esta no es la gratitud masoquista de un hombre destrozado. Es el triunfo de un hombre que ha descubierto la verdad fundamental del poder masculino, que el valor no se puede dar y, por lo tanto, no se puede quitar. Debe forjarse en el fuego del propio sufrimiento y cobrar vida en el yunque de una voluntad indomable. La traición de una mujer, por íntima que sea, ha sido expuesta tal como fue. No era un juicio sobre su alma, sino un reflejo de su esencia y la privación de un recurso del que nunca debió depender. Esta transformación requirió una pérdida total de la esperanza. La esperanza es peligrosa. En el mundo exterior, uno depositaba la esperanza en una carta, en una mujer, en un sistema legal, en un reencuentro futuro. Esta esperanza externa era un hilo frágil que, si se cortaba, dejaba a un hombre emocionalmente agotado. Los sobrevivientes aprendieron a matar este tipo de esperanza. Se sometieron a una operación psicológica, cortando la necesidad cancerosa de salvación externa. Fue reemplazada por otra esperanza, mucho más resistente, una esperanza interna y gélida, basada únicamente en su propia voluntad. Su esperanza no era salvarse, sino sobrevivir al siguiente minuto, a la siguiente hora, al siguiente martillazo. Su mundo se redujo de un castigo masivo y aterrador de 10 años a un desafío manejable de 5 minutos. Esta hiperconcentración en el momento presente
en el dominio absoluto de su entorno inmediato. Es un poder al alcance de todos en todas partes. El hombre que se enfurece en la cena por la silenciosa falta de respeto de su esposa está sufriendo por una herida abierta de validación externa. La mentalidad de superviviente pregunta: ¿puedes controlar su falta de respeto? No. ¿Puedes controlar tu reacción? Por supuesto. ¿Puedes controlar tu próxima acción, tu próxima palabra, tu próximo aliento? Sin duda, este es el territorio del hombre soberano. Su esperanza no es que el mundo sea amable con él, sino que sea lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Consideremos el caso de Dimitri, un historiador arrestado por desviación ideológica. Recibió una carta de su prometida, una mujer a la que amaba desde sus estudios. En ella le informaba que se había casado con un oficial de alto rango de la misma NKVD que lo había arrestado. La traición fue una obra maestra de crueldad. Durante 2 días, Dimitri estuvo catatónico. Al tercer día, durante la agotadora marcha hacia la obra, algo encajó de repente. Se contó una historia, una reinterpretación de proporciones tan colosales que su realidad cambió. Pensó: no me traicionó, simplemente se me reveló. El Estado no me quitó la vida arrestándome. Me dio un regalo, me mostró la verdad sobre la mujer que amé antes de construir una vida con ella, antes de tener hijos con ella. Me hicieron un favor. Esto no era copium, esto era alquimia. Transformó el plomo de la traición en el oro de la claridad. Desde ese día, Dimitri consideró su encarcelamiento no como un castigo, sino como una cruel universidad. Su tema era la naturaleza humana. Sus profesores eran los guardias, los informantes y los hombres traicionados que lo rodeaban. Su prometida no era una villana en su historia, era una lección importante. Esta capacidad de reinterpretar el desastre como una lección es el sello distintivo de un espíritu inquebrantable. El hombre moderno engañado, traicionado o divorciado debe realizar la misma alquimia. La pregunta no es ¿por qué me hizo esto?, sino ¿qué estoy aprendiendo sobre el mundo y sobre mí mismo como resultado? Esta fortaleza interior se construyó ladrillo a ladrillo con rituales de disciplina inquebrantable. En un mundo diseñado para degradar a los humanos a animales, los sobrevivientes se aferraron a rituales de humanidad que no tenían ningún propósito práctico más allá de afirmar su propia soberanía. Solzhenitsyn escribió sobre hombres que, tras una jornada laboral de 12 horas a menos 40 grados Celsius, se quitaban cuidadosamente los piojos de la camisa, no porque fuera a cambiar nada. Los piojos volverían en cuestión de horas, sino porque era un acto de orden en el caos. Recitaban poemas memorizados, resolvían problemas matemáticos complejos mentalmente, o se enseñaban idiomas. No era un pasatiempo. Esto era resistencia. Cada verso de Pushkin, recitado en una litera congelada, era una respuesta al Estado. Era una declaración: mi cuerpo es tuyo, pero mi mente es mía. Esta práctica de disciplina consciente, aparentemente inútil, es el campo de entrenamiento para la soberanía. El hombre moderno debe encontrar su equivalente. Hacer ejercicio a diario cuando estás cansado, leer un libro difícil cuando realmente podrías desplazarte, tender la cama con cuidado. Estos son tus rituales para quitarte los piojos. Son pequeñas declaraciones diarias de que eres dueño de ti mismo. Fortalecen el músculo del respeto por ti mismo, para que tus cimientos no se derrumben cuando te retiran el respeto desde afuera. El cambio más profundo, sin embargo, fue el cambio en sus objetivos. El hombre que llegó al campamento tenía un objetivo, ligado a su antigua vida: ser un buen esposo, un buen proveedor y regresar con su familia. Este objetivo se hizo añicos con la carta de Anya. El sobreviviente encontró un nuevo objetivo, completamente inmune a las influencias externas. Su objetivo era preservar su propia integridad, la protección de su ser interior. Para algunos, se convirtió en una misión de documentación. Se convirtieron en archivos vivientes, memorizando nombres, fechas y crímenes, decididos a algún día dar testimonio. El propio Solzhenitsyn comenzó a escribir y memorizar lo que luego se convertiría en el archipiélago Gulag mientras aún estaba prisionero. Utilizó un sistema de cerillas que le ayudó a memorizar miles de líneas de texto.
Su objetivo ya no era recuperar su antigua vida, era revelar una verdad al mundo. Esta misión era tan inmensa, tan importante, que su sufrimiento personal parecía insignificante. Su hambre, su frío, su traición. Estos eran solo puntos clave en una historia enorme y terrible que debía contar. Esta es la reinterpretación definitiva. Tu dolor no tiene nada que ver contigo, es el combustible para tu misión. Esta es la aplicación para ti, el hombre moderno. Tu misión no puede ser una mujer, no puede ser una relación. Estas son cosas que te pueden arrebatar. Tu misión debe ser tan fundamentalmente tuya, que su éxito o fracaso solo dependa de ti. Construir un negocio, dominar un oficio, crear una obra de arte, lograr una transformación física, proteger y sustentar a tus hijos. Tenga en cuenta que esto es diferente de una relación con una esposa. Las necesidades de un hijo son incondicionales. Las de una esposa no. Cuando su misión está ligada a algo tan inmutable, retirarle el afecto a una mujer se convierte en una distracción, una pequeña irritación, como una mosca zumbando en la ventana de una catedral que está construyendo. No detiene la construcción. Ella puede elegir ser parte de tu misión o no. Su lealtad es un refuerzo bienvenido, pero su traición no representa una falla estructural crítica. Tú eres el arquitecto, la misión es el diseño, tú eres la fuerza laboral principal. Ella es una subcontratista, cuyos servicios puedes contratar o despedir, según su desempeño y su alineamiento con los objetivos del proyecto. Eso suena frío, eso es el frío del Ártico. Y también es la única manera de construir algo duradero. Los hombres que salieron de los campos a menudo eran irreconocibles para quienes los conocían. Eran más callados, sus ojos tenían una profundidad que incomodaba a la gente. Habían visto lo peor del mundo y, al hacerlo, le habían perdido todo miedo. Conocían el precio de todo, especialmente del amor. No eran incapaces de amar. De hecho, muchos descubrieron una capacidad más profunda e intensa para conectar precisamente porque no se hacían ilusiones al respecto. Su amor ya no era algo necesitado ni codicioso. Fue un regalo consciente de abundancia absoluta, sin esperar nada a cambio, pues no necesitaban nada del otro. Su amor se volvió verdaderamente libre. Este es el último regalo paradójico del secreto de Solzhenitsyn. Al aceptar la verdad más oscura de la fidelidad condicional, te liberas y experimentas una conexión sin las ataduras de la necesidad. Puedes apreciar el amor de una mujer por lo que es, un regalo hermoso, fugaz y condicional, sin exigirle que sea algo que no es. Puedes apreciar la fidelidad de una mujer fallecida si la encuentras, pero la traición de una Ana no te destruirá. La vida fuera del alambre de púas es una prueba completamente distinta. Las amenazas no son armas ni hambre, sino consuelo y desesperación silenciosa. La traición no llega en un sobre oficial. Llega en un mensaje de texto, con desinterés en la carta de un abogado. Los principios de supervivencia son idénticos. Construye tu fortaleza interior. Transfiere la esperanza de su confirmación a tu propia misión. Refuerza la disciplina mediante rituales diarios. Considera el dolor como una lección. Tu valor no lo determinan sus ojos. Lo moldean cada día tus propias acciones. Los sobrevivientes del Gulag miraron al corazón de la oscuridad y encontraron una luz inextinguible. Tú debes hacer lo mismo en la cómoda oscuridad del mundo moderno. El alambre no es de acero. Está hecho de expectativas, de cuentos de hadas, de la necesidad de ser amado por los demás más que por el propio destino. Córtalo, atraviesa, tu misión te espera.